Efesios es una de las 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión, ¿ok? Es una de las 4 cartas que se conocen como las cartas de la prisión. ¿Cuáles son esas 4 cartas? Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Las escribió Pablo estando en su primer encarcelamiento prolongado, porque ya había estado encarcelado en Filipos, pero el primer encarcelamiento prolongado de Pablo en Roma, escribe estas 4 cartas. Qué buena, qué bien usó su cuarentena, por así decirlo, ¿no? Para que lo entendamos. Estaba encerrado, no podía salir, ¡boom! Cartas, cartas. La palabra de Dios no está presa, le dice él a Timoteo. Así que según Efesios 4:1, dice Pablo, estoy preso en el Señor. Él estaba preso en Roma, escribiéndole a estos hermanos, ¿sí? Pablo estaba preso, le estaba escribiendo a estos hermanos que en Cristo Jesús estaba restaurando todas las cosas en la creación, ¿sí? El cielo y la tierra lo estaba restaurando y por medio de la muerte, la resurrección, la ascensión, y no sé si habían escuchado el término la cesión de Jesús. ¿Qué es la cesión de Jesús? Es cuando Él se sienta en el trono al lado de su Padre como diciendo, acabé toda la tarea. Por medio de esas cosas, muerte, resurrección, ascensión y cesión, Jesús ahora estaba siendo la cabeza de toda esa nueva creación, y los gentiles, por medio de esa obra de Jesús, los gentiles se refieren a los que no son judíos, a los gentiles, Pablo les avisa que tenían los mismos privilegios y los mismos derechos que se le había concedido a los judíos. Ese es como el tema de la carta, que en el capítulo 3 lo va a volver a repetir. Miren lo que dice Efesios 3, versículo 6. ¿Qué les quiero decir? Dice Pablo, que los gentiles, todos los que no somos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces se predica el Evangelio, uno cree en Jesús, es unido a Jesús, y al ser unido a Jesús ahora es copartícipe de todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Todas las bendiciones, todo lo que le esperaba a ellos, ahora es de este nuevo pueblo, entre la unión entre judíos y gentiles por medio del Evangelio. Ese es el mensaje de Efesios, está restaurando el cielo y la tierra bajo la autoridad de Jesús. Todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a la fidelidad a Jesús pasan a formar parte de este nuevo pueblo que en la Biblia recibe el nombre de iglesia. ¿Sí? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo les escribe este mensaje desde la cárcel? Una de las razones que está en esta carta, está en Efesios 3:13, es que los hermanos estaban muy desanimados por el encarcelamiento de Pablo. ¿Sí? Les había golpeado muy fuerte que Pablo esté preso. Pero no solamente estaban desanimados porque Pablo estaba en la cárcel, sino porque también les había afectado mucho la razón de por qué Pablo estaba en la cárcel en Roma. Pablo estaba preso porque había sido acusado de meter un griego dentro del templo de Jerusalén. Y ese griego era uno de los efesios que se llamaba Trófimo. Imagínense la depresión de Trófimo, ¿no? Sí, Pablo había sido acusado, eso está en Hechos 21, del 28 al 29. Fue acusado de meter a un griego, a un gentil, adentro del templo. El templo era la morada de Dios. El templo es bíblicamente el cielo y la tierra unidos. Ese es un microcosmos, digamos, es todo el cielo donde el Señor gobierna. El templo era la morada de Dios. Acercarse al templo, por lo tanto, era acercarse a Dios verdaderamente. Pero era un lugar santo que no debía ser profanado, ensuciado, contaminado por los gentiles. Los gentiles no podían acercarse a Dios. En el templo de esa época, en el segundo templo, había varios atrios o lugares públicos. Atrios eran espacios públicos donde podían acceder cierto tipo de personas. Entonces estaba el atrio de las mujeres, donde solamente podían acceder las mujeres. Y luego había otro espacio público que se llamaba el atrio de los gentiles, donde ahí podían estar los que no eran judíos. Había judíos y también se les permitía estar a los gentiles en ese atrio.
Fue justamente en ese lugar donde Jesús entra y vuelca todas las mesas. Habían contaminado la casa de su padre, estaba lleno de gentiles y los mismos judíos haciendo negocios ahí y no honraban al Señor. Fue en el atrio de los gentiles donde Jesús tira todas las mesas. El atrio de los gentiles estaba dividido por una barrera más o menos de esta altura, 1,20 m, ¿sí? Estaba dividido por una barrera que tenía un cartel que en griego, estaba escrito en griego y en latín, y ese cartel decía: ningún extranjero puede estar adentro del baluarte que rodea el santuario. Ninguno puede saltar la valla. Quien sea sorprendido saltando, lo hará bajo pena de muerte. Te acercas a Dios y no sos judío, te matamos. Disfruta la iglesia, ¿no? ¿Qué tal? Estaba el cartel ahí en griego y en latín para que todo el imperio lo entienda. Eres un gentil, no eres judío, ¿ok? Cruzas esta valla, te matamos. El templo en esa época era el único lugar donde Israel podía ser Israel. Ni se metían los soldados romanos tampoco. El templo tenía su propia guardia, era donde podían ser lo que siempre desearon ser, una nación independiente gobernada con Dios, viviendo con Dios. Eso era el templo. Entonces, que entrara un gentil era: este lo va a profanar, hay que matarlo. Había un grupo de personas en la Biblia que son conocidos como los temerosos de Dios. No sé si leyeron, por ejemplo, Cornelio en Hechos 10. Este es temeroso, era un varón temeroso de Dios. Y después hay otro hermano que se llama Justo, creo que eso está en Hechos 18:7, que también eran conocidos como los temerosos de Dios. Esas personas eran gentiles que querían adorar al Dios de Israel, pero ni aun ellos podían participar plenamente del culto. No podían acercarse a Dios. Así que había un claro mensaje de parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido, Israel. Si eres gentil, no te puedes acercar plenamente a Dios. Llegas hasta acá, pasás de esta barra, te matamos. Así de sencillo, fácil. Los judíos despreciaban a los gentiles, rechazaban completamente a los gentiles. Los judíos les llamaban de forma despectiva a los incircuncisos, a los gentiles. ¿Sí? La circuncisión era el pacto, la señal del pacto que había hecho Dios con Abraham. Por eso cuando David se enfrenta a Goliat, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Este perro, ¿quién es? Este es un incircunciso, vos no vales nada acá. ¿Ya? ¿Sos incircunciso? Sos una carga para el mundo. Literal. Por eso, miren lo que dice en el versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, los no judíos, eran llamados incircuncisión. Estos son los incircuncisos, estos por los judíos, que se llamaban la circuncisión, que se hacía con mano en la carne. En ese tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así lo miraban los judíos a los gentiles. Estos incircuncisos no tienen al Mesías, no tiene sentido su vida, están lejos de Dios, son un estorbo para la creación. Los judíos, es como si los judíos les estuvieran diciendo a los gentiles, a nosotros: ustedes son los olvidados de Dios. Nosotros recibimos la circuncisión como señal del pacto que había entre nosotros con Dios. Ustedes no tienen un Mesías que los rescate del caos. Estaban sin Cristo. Mesías significa. Ustedes no tienen un Mesías que los rescate del caos, así que su vida es un sinsentido absoluto. ¿Sí? Nosotros esperamos al Mesías que va a traer la nueva era, la nueva vida, la vida eterna, ¿sí? Que va a matar a los enemigos y va a reinar con nosotros. ¿Ustedes para qué viven? Ustedes no tienen esperanza, les decían los judíos a los gentiles. Ustedes no tienen parte en las promesas y en los privilegios de ser de Israel. ¿A quién eligió Dios de entre todos los pueblos? A Israel, decían ellos. A nosotros. Y nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios. Entonces ustedes son los olvidados, los despreciados. Así que, como Dios nos escogió a nosotros, los judíos veían a los gentiles como esclavos. Ustedes siguen esclavos a los poderes del mundo y ustedes están bajo maldición. Nosotros estamos en bendición. Ustedes no viven en la bendición que tenemos nosotros, la que vivimos nosotros. Así que no tienen esperanza ni en esta vida ni en la vida venidera. Ustedes están sin Dios, es lo que dice acá.
Esto, que una persona esté sin Dios, es lo que a nosotros nos causa mucho dolor. O sea, están sin Dios, se están muriendo, o sea, se están yendo al infierno. No solo se están yendo al infierno, sino que su vida aquí está en un infierno, sujeto a los poderes espirituales de este mundo. Pero lo que a nosotros nos causa mucho dolor, para un judío era motivo justo, era algo justo. Y era algo que despreciarlo era bien. Son los incircuncisos, ellos, no son el pueblo de Dios. Está bien que estén así, sin Dios, sin esperanza. La misma barrera en el templo decía, ¿recuerdan? Si te acercas a Dios, te matamos. Vos no te podés acercar a Dios. Ahora pueden entender el libro de Jonás, ¿no? ¿Cómo un profeta puede no querer predicar y cómo puede no querer la conversión de otras personas? Porque Jonás no solo no quería el perdón para Nínive, sino que quería su destrucción. Vieron que él se sienta afuera y dice, me voy a sentar acá, voy a esperar que hagas como Sodoma y Gomorra. Quiero verlo, quiero disfrutarlo, quiero oír sus gritos y reírme mientras lloran, quiero verlo. Y decís, che, ¿el Espíritu Santo puso eso en la Biblia? Pone otro ejemplo, ¿no? Encima un profeta. Vaya y pásese a Balaam, viste, un falso profeta. Jonás. ¿Por qué? Porque el judío despreciaba al gentil. Si moría, estaba bien, era bueno. Por eso Pedro, al entrar a la casa de Cornelio, lo primero que dice en Hechos 10:28, dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué forma de llegar a una casa, ¿no? Invitan a un pastor y va el pastor a la casa y entra y dice, ustedes no se dan cuenta lo asqueado que estoy de estar aquí. Pero bueno, el Señor me dijo que no hable así. Y entro. Eso es lo que dijo Pedro. No sé. Era como, ay, tocarlo, era como, un gentil. Entrar a la casa de un gentil. Si ustedes leen Hechos 10, Pedro primero pelea con el Señor. ¿No? El Señor le dice, todos son puros ahora, ya no hay un inmundo y un puro. Y Pedro dice, no, sí hay inmundos, ellos son inmundos. Y el Señor dice, no, te mando a la casa de un gentil ahora. Imagínense eso. Y lo primero que le sale de la boca es decir gracias. No, ni gracias. O sea, ustedes no tienen ni idea cuán abominable es para mí estar acá. Pero bueno, el Señor los ama, eso quiero decirles, eso quiero... Es súper fuerte. Cuando Pedro predica, cae el Espíritu Santo y ¿qué dice el relato de Hechos? Los judíos que habían venido con Pedro, los de la circuncisión que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos de que el Espíritu Santo también cayera sobre los gentiles. Y decían ellos, de modo que el Señor también les concedió el perdón de pecados a los gentiles. Aún después de la cruz, no esperaban el perdón de pecados para los gentiles. Imagínense eso. Por eso en Gálatas, cuando Pedro va a una ciudad gentil en Antioquía, cuando no había judíos, Pedro se sentaba a la mesa y comía con los gentiles. Espectacular. El problema comenzó cuando empezaron a llegar judíos de Jerusalén. ¿Y qué hizo Pedro? Empieza, no, porque quiero ir al baño, no, ya te hablo. Claro, Pablo ve esa hipocresía y dice, eso no es el evangelio, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque era abominable. Un comentarista, William Berkeley, dice, los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos hasta decían que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno. No hay una tradición cristiana que dice que Él predestinó a unos al infierno y a otros. Otro tema. Los judíos decían que Dios había creado a los gentiles para usarlo como leña para los fuegos del infierno. Que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones que había hecho. Que como se debía aplastar la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles. No era ni siquiera legal el prestar ayuda a una gentil en el momento del parto, porque eso no serviría nada más que para traer a otro gentil al mundo. La barrera entre los judíos y los gentiles era absoluta, dice este comentarista. Si un judío se casaba con una gentil, se llevaba a cabo su funeral como si hubiera muerto. Tal contacto con un gentil era equivalente a la muerte. Hasta entrar en la casa de un gentil era contraer la impureza ritual. ¿Tocaste a un gentil? No, te vas 7 días afuera de la ciudad. No. Imagínense eso.
Ese era el pensamiento que gobernaba en Israel. Por eso, cuando se enteran que Pablo, aunque fue falsamente acusado, pero cuando se enteran que Pablo había metido un griego al templo, o sea, lo había metido más allá de esa barrera, ¿sí?, que separaba el atrio de los gentiles, lo arrastran afuera del templo y comienzan a golpearlo para matarlo. Eso está en Hechos 21, 31 y 32. Entonces tiene que venir la guardia de ya romana, y dice que lo alza a Pablo, por encima lo querían matar. Se lo tuvieron que, no necesariamente lo estaban elogiando, llevándolo en alzas, sino que lo estaban apartando de la gente porque lo querían matar, y la gente iba gritando detrás, ¡que muera, que muera, que muera! Como que cuando nos sentimos con mucha lucha, sería bueno mirar la vida de Pablo y decir, sí, perdón, Señor, esto no es lucha. Y continúo, ¿no? Me siento que nadie me quiere. Mira la vida de Pablo y te vas a sentir muy amado. A ninguno de nosotros nos llevaron, ¿no? Por la peatonal, dice, que muera, ¿no? ¿A nadie? Nos falta entonces. Se enteran que Pablo metió un judío, lo quieren matar, llega la guardia a calmar el alboroto y Pablo pide hablar encima. Y es como que, como, sé sabio, cállate, no prediques, métete en la casa, predica mañana, qué sé yo. Pero Pablo, para defenderse, comienza a contar su testimonio de conversión. Y para que nadie diga que era un griego, comienza a hablar en lengua hebrea. Y dice que guardan más silencio. Y Pablo comienza a relatar su conversión. Y dice, en su conversión, que el Mesías judío lo había mandado a salvar a los gentiles. Vuelve a mencionar la palabra prohibida. Eso está en Hechos 22, 21. Y dice el relato de Lucas, y le oyeron hasta esta palabra. Mencionaste salvar a los gentiles, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo, y imagínense, estaban enloquecidos, que muera, y polvo al aire, era una cosa, una locura lo que estaba pasando ahí. El tribuno, que era la guardia, para así decirlo, la policía, el imperio romano, el tribuno mandó que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber, no tenían ni idea por qué lo querían matar, pero lo querían matar. Imagínense esa situación. Todos se callaron, él comienza la conversión hasta que dice, y el Señor me envió a salvar a los gentiles. ¡Pum! Ya está. No conviene que viva. O sea, ese era el rechazo judío a las demás naciones, a los gentiles. Los de Éfeso sabían esto y entendían muy bien el mensaje. O sea, nada cambió. Nosotros los gentiles no nos podemos acercar a Dios. Entonces Pablo literalmente, es como si los de Efesios le estuvieran diciendo a Pablo, literalmente estás preso por meter a uno de Éfeso al templo, Pablo. No cambió nada. Los gentiles no nos podemos acercar a Dios. Entonces Pablo les escribe la carta a los Efesios y les dice, ustedes están equivocados. Todo cambió. En otro tiempo, ¿vieron cómo comienza? En otro tiempo ustedes eran ajenos a Dios. Pero ahora, versículo 13 del capítulo 2, ahora, cuán necesario es que ustedes entiendan su identidad ahora en Cristo. En otro tiempo eran así, pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, fueron hechos cercanos. Ahora sí se acercaron. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La cruz lo cambió todo, dice Pablo. Ellos, los judíos, se acercan a ofrecer sangre de animales que no pueden limpiar los pecados. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todos los años, y todos los días. Pero nosotros, le dice Pablo, nos acercamos al Padre por medio de la sangre de Jesús, que al ser derramada obtuvo eterna redención, dice Hebreos 9:12. La sangre que nos acercó al Padre es superior a la jactancia de ellos. Y Pablo minimizaba toda obra de los judíos. Por eso al principio en el versículo 11 dice, los judíos les llaman a ustedes los incircuncisos y ellos se jactan en una circuncisión hecha con mano en la carne. Les dice así como, ¿qué es eso? Nosotros somos el pueblo de Dios, les dice Pablo a los de Éfeso. Esa barrera podía seguir físicamente en el templo, ¿no? La que tenía el cartel. Si pasás de acá, te matamos. Pero a los ojos del Padre ya no existe esa barrera, les dice Pablo. Por eso en el versículo 14 dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz.
Él de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Es un lenguaje de templo, ellos entendían muy bien. Él derribó esa pared. Ya no nos acercamos al Padre por medio de la raza, por medio de obras humanas, de sacrificio, de circuncisión, de nada. Ahora nos acercamos al Padre por medio de Jesús. Él es mi paz. Hay un coro viejísimo que dice eso. Él es mi paz. Todas las cantaba nuestro pastor. Ha quitado todos mis... ¿La conocen algunos o no? Temores. Hermosa. Él es mi paz. Preciosa la canción. Los jóvenes me miran así como que es una canción. Chicos, es una canción. No estoy invocando a nadie. Es una canción. Esa barrera, les dice Pablo, puede seguir físicamente en el templo, pero los ojos del Padre ya no existen. Ustedes son el pueblo de Dios ahora. Él abolió, dice el versículo 15, dejó sin efecto en su carne, o sea, en la cruz, en su carne, abolió las enemistades. Ahora el Padre ya no ve judíos gentiles, judío pueblo gentiles. No, 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 no. Él abolió en su carne las enemistades. Él terminó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué? Porque creó en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Jesús derribó esa pared. Ese cartel ya no significa nada. Ya no se separa el atrio de los gentiles del Padre. Y Jesús dejó sin efecto todas las ordenanzas ceremoniales que caracterizaban el culto y la vida judía. Eso es lo que quiere decir acá. Jesús ya terminó con eso, con el sábado, con comer así, con vestirse así, con no tocar esto, con hacer esto, con comer lo otro, con no. No, no, no. Terminó todo eso. Todas esas leyes quedaron abolidas, dejadas sin efecto cuando Jesús murió en la cruz. Eso era la fuente de odio y rechazo hacia los gentiles. Ellos no viven como nosotros, viven tocando cosas impuras, viven en terreno impuro, no son de la tierra santa, entonces ellos van a profanar todo. Y Jesús dice, y Pablo dice, ya Jesús está uniendo el cielo y la tierra. Ya no hay esa separación entre judíos y gentiles. Por eso, todas esas congregaciones, que yo sé que ustedes las conocen, ya sea porque las han visto en internet o porque se han cruzado con algún loco de esos, todas esas congregaciones que vuelven a sus raíces hebreas, ¿lo han escuchado? Que vuelven a sus raíces hebreas, están engañados y están cometiendo un error muy grande. Comienzan a no guardan el sábado, tienen la reunión el sábado, pero no guardan el sábado. Hay muchos que siguen trabajando, siguen viendo televisión, nada. No guardan el sábado, pero bueno, es que el Shabbat, dicen, ¿no? Decís sábado, papi, Shabbat. Bueno, se creen más espirituales por decir Shabbat. No es Jesús. ¿Qué es? Yeshua Hamashiach. ¿Está bien? Jesús es el Mesías. ¿No? Te miran así como... Comienzan a guardar el sábado, comienzan a hablar justamente con palabras hebreas. Vamos a celebrar el Purim. ¿Qué? El Purim. Ah, ¿y qué hacen ahí? Celebramos el Purim como Esther. Comen pancho. Ah, no pueden, ¿no? No pueden comer salchicha, no sé, ¿qué hacen en sus fiestas? No comen eso. Algunos que no comen cerdo, que no comen salchicha, no comen, ¿cómo se llama? Fiambres, ¿no? Tampoco, no comen fiambres, o sea, se arruinan la vida, literalmente. O sea, un buen cerdo a la parrilla, no pueden tampoco. Hablan palabras hebreas. Algunos se llegaron a circuncidar porque creen que eso los hace más aceptos ante el Padre. Entonces tienen un montón de estudios bíblicos. Mira este secreto de esta palabra hebrea. Si vos sumás los números, porque cada letra hebrea corresponde a un número, entonces si vos sumás, no sé, Yeshua, la Y es 15, si vos sumás el número da 550. Y 550 es la palabra de la prosperidad. Y comienzan a meter cosas que... No te enseña esto tu pastor, ¿no? Si ustedes se encuentran con uno de esos y dicen, gracias a Dios que no me enseña eso, estás loco. ¿No? Como Festo le decía a Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco, están locos. ¿Por qué? Ellos creen que eso lo hace más aceptos al Padre. Ahora, comenzar a poner la bandera de Israel en el templo, acá en el salón. Eso en realidad, lejos de hacerlo más aceptos al Padre, es despreciar la cruz. Él es nuestra paz, no la circuncisión. Su sangre me acercó, no tus machos cabríos.
Él me acercó al Padre. Cuando Él murió, los querubines dejaron de cuidar el árbol de la vida en el Edén. Por eso se abre el velo del templo que tenían los querubines, simbolizando la entrada al Padre. Cuando Él murió, imagínense lo de Éfeso, así como, claro, es cierto. Entonces Pablo les dice, ellos se están alejando de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús decidió que mediante la cruz nos reconcilie, decidió reconciliarnos con Dios. Mediante la cruz decidió reconciliarnos con Dios. A ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no puede venir ningún judío a despreciarte por ser gentil, porque ahora fuiste hecho cercano por la sangre del Cordero. Fue Jesús el que ganó la completa reconciliación con el Padre. Grábate eso. Fue Jesús. Por eso nosotros, los que somos protestantes y salimos de la Reforma, decimos solo Cristo. No solo Cristo e irme de rodillas a la Catedral de Luján, de acá de Salta a la Catedral de Luján en Buenos Aires. No, no solo Cristo y pagar por mis culpas en el purgatorio después. No. Solo Cristo. Él es nuestra paz. Él ganó la reconciliación con el Padre. Él, solo Cristo. Amén. Él mató las enemistades. Él ganó la completa reconciliación y dice que creó un nuevo hombre. No significa nuevo respecto al tiempo. Por ejemplo, Volkswagen está creando una cadena de autos y salió uno nuevo hoy. No significa uno recién salido de la fábrica, ese nuevo. Significa una nueva creación, una nueva cualidad de vida, una nueva creación. Algo que no había existido nunca. Es un nuevo hombre. Nos dio una nueva vida al unirnos con Él. Es decir, que los gentiles no se tienen que hacer judíos para acercarse al Padre y los judíos no tienen que comenzar a vivir como los gentiles para acercarse al Padre. Es más, después de que Jesús asciende, ellos seguían yendo al templo y no había ningún problema con eso. Ambos necesitan a Jesús, el mensaje de Pablo. Por eso, dice Pablo, cuando vino Jesús, anunció, dice el versículo 17, las buenas nuevas de paz a vosotros los gentiles que estaban lejos y a ellos también que estaban cerca. Eso es lo que los llenó de odio a los judíos, porque ellos dividían Israel, el resto de las naciones. Y cuando vino Jesús, dividió los que están en Él y los del mundo, y los incluyó a ellos en los del mundo. Ustedes son del mundo, me quieren matar, les dice. Nuestro padre es Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Pablo dice, Jesús les predicó a ustedes los gentiles y también les predicó a ellos. Porque ellos también necesitaban la sangre del Cordero. Por medio de Él, lo vuelve a decir Pablo, muy redundante, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, solo Cristo. Quitas a Cristo de tu vida y estás lejísimos del Padre, lejísimos de la plenitud de vida. Entonces Pablo les dice que en el nuevo pueblo de Dios, en esa nueva humanidad que Él estaba creando en Jesús, nadie se acerca al Padre por herencia, por privilegios étnicos o por no comer ciertas cosas. Por eso si se encuentran con uno de estos judíos mesiánicos y dicen, no, yo no como pan, yo digo, papi, voy a orar por vos. Yo me compré un paquetito para comerme los 6, solo yo, imagínate. Porque ya nos acercamos al Padre por no comer cerdo. Jesús es nuestra puerta y entrada al Padre. Él rompió la barrera. Ahora todos los gentiles, imagínense eso que no entraría en la mente de un judío, ahora todos los gentiles pueden entrar corriendo al lugar santísimo. ¿Qué es lo que Hebreos dice? Entrad pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué dice confiadamente? Porque, ¿no? ¿Recuerdan cuando se arma el tabernáculo en el lugar santísimo? Aarón, el hermano de Moisés, entraba constantemente. Entonces Dios le dice a Moisés, decile que no entre constantemente porque es tierra santa, o sea, va a morir. O sea, una vez entraba al lugar santísimo, una vez al año, y solo el sumo sacerdote.
Y de repente el autor de Hebreos dice, por la sangre de Jesús, ahora entren confiadamente al Padre. Confiadamente. Como mujer entra a la oficina. Yo lo veo a ustedes que tocan la puerta, que esperan confirmación, reconfirmación, que les llegue una carta de la Casa Blanca para... Y yo espero que pase, no digo qué van a... Qué? Y me tengo que levantar a abrir, no me molesta, pero digo, ¿por qué no pueden abrir y entrar? En cambio, Jere, cuando entra, papá, no sé si estoy orando, si estoy aconsejando, él entra. ¿Por qué? Su papá entró confiadamente a mi papá. Los judíos querían oscurecer eso, o sea, no. Necesitas esta puerta. Y Pablo escribe todo Efesios para decir, Él, Jesús, es nuestra entrada al Padre. Así que, ¿cuál es la conclusión lógica de que ya no existe la barrera, de que ahora los gentiles pueden entrar al templo libremente y estar con su Padre? ¿Cuál es la conclusión lógica? Versículo 19. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, que era un extranjero que comenzaba a vivir en Israel, pero sigue siendo un extranjero. ¿Sí? Advenedizo es eso. Ya no son extranjeros ustedes, ya no son advenedizos, les habla su identidad. ¿Saben qué son ahora? Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde la cárcel le dice Pablo eso a los Efesios. Así que ahora en Cristo los gentiles, les dice Pablo, tenemos todos los privilegios de los santos. Así se llamaba el pueblo de Israel. Ya no somos ajenos al verdadero Dios. No solo ahora tenemos todos los derechos y privilegios de un nativo, ya no sos extranjero, ya no sos alguien que vino a vivir ahí de afuera. No solo que ahora tenemos todos los privilegios de un nativo, sino que ahora somos hijos adoptados en la familia de Dios, herederos por derecho de la herencia de Jesús, la herencia del Mesías. Ustedes son gentiles, ¿verdad? Claro, sí, que ninguno de judío de acá, no me vengan con esa locura, no, mi ascendencia, nada. Todos somos gentiles acá y esta noticia es espectacular. No solo ahora tenés todos los derechos del pueblo de Dios, sino que eres heredero por derecho de la herencia del Mesías. ¿Qué va a heredar el Mesías? Todo. ¿No dice la Biblia que somos coherederos con Cristo Jesús? Esa palabra co, ese prefijo coherederos, ese prefijo co, significa igual. Por eso en algunas tradiciones, en algunas iglesias está el pastor y el copastor. ¿Me explico? Bueno, cuando la Biblia dice que ahora tú eres coheredero con Cristo Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Vas a heredar las naciones? ¿No le dice Pablo a los corintios, ustedes van a juzgar ángeles? ¿Qué andan peleando en la iglesia? ¿Qué significa juzgar ángeles? Juzgar ángeles. O sea, vas a juzgar a los ángeles. O sea, ¿qué será? Juzgar ángeles. ¿Yo juzgar un ángel? Sí, porque sos coheredero con Cristo. Todo es de ustedes, le dice Pablo a los corintios. ¿Qué hacen peleando? Todo es tuyo. Cristo es de ustedes. Las promesas son de ustedes. La tierra de ustedes. Van a juzgar ángeles cuando venga el Señor. ¿Qué hacen peleando por tonteritas? Conozcan quiénes son. Esa es tu identidad en Cristo, le dice Pablo a los de Efesios. Claro, ellos estaban desanimados. Pablo no cambió nada. Y Pablo desde la cárcel dice, cambió absolutamente todo. Cambió todo. Deja a ellos con esa barrera y tú entra al Padre. Ahora está claro que para nosotros es difícil, lo sé que es difícil identificarnos con ese racismo y esa exclusión social que existía en esa época, ¿sí? Aquí en Argentina no es muy común la discriminación como en otros países. No estoy diciendo que no haya discriminación, sino que no es muy común como en otros países. Por ejemplo, la historia entre blancos y negros en Estados Unidos era, ellos pueden entender esto. Sí, claro, sí, los excluían, los trataban como de todo. ¿Me explico? Pero eso no pasaba aquí y no pasa muy seguido aquí en Argentina. No es muy común la discriminación, ¿no? Porque alguien es de otros países. Aquí todo lo contrario, aquí todo asiático es chino. No importa si es coreano, todo asiático es chino, todo el que viene de la India es apu, el gordo es gordo, el pelón es pelón, el negro es negro. Listo, o sea, ya está.
Ya está. Y si son los tres gordos, pelo negro, listo, ya está. O sea, no hay discriminación, ¿me entienden? ¿No? O sea, no hay, no hay, no es muy común aquí en Argentina. En nuestra sociedad y en las iglesias no se rechaza a nadie por no ser argentino. Es objeto de burla, pobrecito, ¿no? No es argentino, pero no es que lo rechazamos. Broma, para los que van a ver el video. Broma, ¿no? Broma, ríanse ustedes después para que... O sea, nadie acá es como, tuvimos nosotros un pastor que es de Bolivia, ¿no? Así que se iban a poner contentos. Entonces, amén, gracias Señor. ¿Qué les pasa? Racistas, xenófobos. Se quedaron como, ¡ah! ¿Marvin era de Bolivia? Ay, Señor, ¿cómo corrijo esto? Ok. En nuestra sociedad y en las iglesias en Argentina no se rechaza a nadie por no ser argentino. O sea, como que es difícil, ¿no? Esa relación entre judío y gentil, ¿cómo lo llevo a mi vida? El punto aquí no era el racismo en sí, esa era la expresión, ¿sí? Así se expresaba cómo el mundo te mantenía alejado de Dios. Por eso Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. En centroamericano suena mejor. Hijo del diablo, ¿no? Gigi Ávila. El punto no era el racismo en sí. Era Satanás, los poderes, potestades, principados, autoridades, usando todos los medios terrenales para mantenerte alejado de Dios. No vuelvas a Dios. No vuelvas a Dios. Y aunque ahora ya no existen esas barreras físicas en el templo, ¿sí? No hay ningún cartel abajo que si no sos argentino pasás, pero te podemos patotear, ¿no? No existe esa, espero que no haya ninguna iglesia que tenga eso. Eso, aunque no existen ahora esas barreras físicas en el templo que nos impiden acercar al Señor, sí hay muchísimas barreras de nuestros corazones que nos impiden acercar al Señor. Barreras que nos ponen otros y barreras que nosotros mismos no queremos cruzar. Una de esas barreras es lo que fui y lo que hice antes de convertirme. La vergüenza y la culpa por lo que hice hace que mi corazón me diga a gritos, yo ya no puedo acercarme a Dios. Le fallé. O sea, no sé si entienden que le fallé, dice el corazón. Le fallaste. Y utiliza pasajes que te tienen que provocar amor para condenarte. Él murió por ti y le fallaste. No te puedes acercar a Dios. Lo mismo ocurre con aquel que siendo cristiano se apartó y ahora tiene deseos de volver. Pero otra vez, la culpa, la vergüenza y la condenación por lo que hizo le dice, no puedo acercarme a Dios. Ya está. Ya está, ya fallé. No puedo volver al ministerio. Ya fallé. Ya está. Lo mismo ocurre con aquel, lo vuelvo a repetir, que siendo cristiano, a veces se despierta el domingo, se viste y está por salir de la casa y es como que la condenación lo abraza y la vergüenza lo abraza y le dicen, no vuelvas, ya está. No te acerques. No vuelvas a Dios. Eso es una barrera. Por eso Pablo dice y hace énfasis en este capítulo 2, en otro tiempo ustedes eran así. En otro tiempo. Lo que fuiste e hiciste antes de la cruz no te define ahora. Sos una nueva creación. El Dani que vivió antes de la cruz no es el Dani post-cruz. ¿Lo creen? No se pueden acercar a Dios porque siguen definiendo sus vidas por lo que eran en otro tiempo. Y Pablo lo tenía bien en claro. En otro tiempo ustedes los gentiles eran esto, pero recuerde que ahora en Cristo Jesús fueron hechos cercanos. El orgullo es otra barrera que me impide acercar a Dios. Es como que nuestro corazón no acepta la obra de la cruz y uno siente que tiene que demostrar que cambió. No sé si les pasó eso.
Pero uno no se esfuerza por amor, no se esfuerza por gratitud y decir voy a entregar toda mi vida a ti por lo que hiciste, sino lo hace para sentir en su conciencia que Dios lo aceptó por ese esfuerzo, Él. Eso es una especie de judaísmo. O sea, me acerco por lo que yo hice, por lo que yo estoy haciendo. Quiere sentir paz delante de Dios por medio de su orgullo. Por eso se esfuerza y vive en condenación. Hay personas que están, pero me esfuerzo, yo quiero, yo busco, pero no lo hacen desde el perdón. No lo hacen entrando por el único camino. Él es nuestra entrada al Padre, le dijo Pablo a los Efesios. Lo hacen como lo intentaba hacer un judío. Con mi justicia, yo te voy a mostrar, porque yo con lo que haga, quiero sentir tu aprobación. Lo hace así y vive en condenación porque no entiende que Jesús es nuestra paz. ¿No lo dice Pablo? Él es mi paz. Otra barrera que nos aleja del Padre son los pensamientos que nos dicen que los demás en la iglesia no nos van a aceptar por lo que hicimos o no nos van a aceptar porque saben de dónde vengo. O sea, saben mi historia. O sea, yo no puedo... Mucha gente cambia de congregación porque la congregación nueva no los conoce. No necesariamente a ellos, no conoce su historia. Entonces uno vive pensando que este me miró así, está pensando esto, este me miró así, no, tienes esos fantasmas ahí en su mente que dicen, no, ¿sabes qué? No voy, no quiero, todas las iglesias son iguales o lo que sea. Eso pasa en nuestros corazones, pero también están aquellos que viven recordando a los demás lo que eran antes de Cristo. Hay personas que te viven recordando lo que eras antes de Cristo, ya sean familiares, ya sean vecinos, ya sean hermanos mismos de la congregación. Ante el primer error que comete la persona, el otro inmediatamente le dice, ¿ves? Tanto que vas a la iglesia y decís que querés cambiar. Es una barrera. ¿Ves? Es mentira. ¿Ves? Yo sabía que no ibas a cambiar. Yo estaba esperando el tiempo en que muestre lo que sos. Entonces Satanás pone todas esas barreras en el corazón de la persona. No negó al Señor, se equivocó, pero claro, ahí viene Satanás y te pone, ¿viste? Vos no vas a cambiar nunca. Y está la familia, está el padre, está la madre, el tío, el primo, todos pueden hacer, todos lo pueden decir, los compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Están aquellos también que con su orgullo eclesial dudan de todo nuevo cristiano que conozcan. Entonces viene una persona y dice, yo también soy cristiano, e inmediatamente, bueno. Con su trato, con su pensamiento y su forma de sentir, lo siguen tratando como un gentil, como un no cristiano, aunque no conozcamos nada de la persona. Y es como diciendo, yo sí soy pueblo, vos no sé. ¿Qué evangelio te predicaron? No sé. ¿A quién escuchás? No crean que la otra persona no siente esa barrera, hermanos. No creen que no se da cuenta. Otra barrera que nos aleja del Padre es el rencor. La bronca llena de impotencia por las cosas que vivimos u otros nos causaron. Los judíos no rechazaban solamente a los gentiles por ser gentiles, sino que también los rechazaban por todo el sufrimiento que habían pasado por mano de los gentiles. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Roma, Grecia. Y las conquistas no eran como, por favor, nos cambiamos de casa, dejen Jerusalén, vamos a Babilonia, no se golpeen. No. Lean Lamentaciones, todo lo que relata Jeremías de lo que fue la invasión de Babilonia. Por eso el libro se llama Lamentaciones. Entonces los judíos crecieron llenos de rencor, de amargura, de rechazo, de bronca por todo lo que ellos habían vivido. Y si nosotros hemos sufrido mucho, creamos esa barrera de que cualquiera que me quiera acercar a Dios, lo saco corriendo de mi vida. Y eso es muy común aquí en Salta. Por eso son todos calladitos. ¿Y cómo están? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Abrí la boca, abrí tu corazón. No me acerques a Dios.
Pregúntame todo lo que sea, pero no me acerques a Dios. Critiquemos a aquel pastor, critiquemos a aquella iglesia, dudemos de la conversión del otro, pero no me acerques a Dios. Hablando con una persona que no se congrega aquí, justamente él me decía, yo he vivido tanto que yo ya yo ya estoy, yo ya no quiero volver. He visto tantos pastores hacer cada desastre, me dijo. Fue víctima en un sentido, ¿sí? Porque es cierto, pero después es, yo no quiero volver a Dios. No quiero volver a Dios. Ya está. Entonces, yo no me acerco en arrepentimiento al Padre y me lleno de bronca con todos los demás que sí lo hacen. Entonces la persona vive dudando, quejando, criticando, será sincero, no será, será honesto, no será honesto. Entonces, es cierto, no hay barreras como en el templo de Jerusalén ahora, físicas, que diga, si pasás de acá te matamos. Pero barreras espirituales que en nuestro propio corazón, nuestra propia mente, Satanás y el mundo nos dicen, si pasás de acá al Padre, te matamos. Y el mensaje de Pablo es, la sangre de Cristo rompió todas las barreras. Vuelve. Es uno de los mensajes más preciosos. O sea, vuelve. Ya no hay barrera. Pero, Señor, lo que yo era antes, en otro tiempo, pero ahora en Cristo. Vuelve. Te está diciendo el Señor hoy. Vuelve. Pero, Señor, mira lo que hice. ¿Cuál sangre se derramó? La tuya, Señor. Suficiente. Pago suficiente. Vuelve. ¿No me vas a matar? No. Yo morí. Vuelve. Ya no hay barreras. ¿Crees que no hay barreras? ¿O te sigues poniendo barreras? ¿Saben lo que estoy hablando? Esa culpa interna, esa vergüenza interna que te dice no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Todos saben lo que hiciste. Vos sabés lo que hiciste. Si alguno aquí está lejos del Padre por alguna de esas barreras, el Espíritu Santo hoy quiere que sepas que hay completa reconciliación con el Padre. Si pides perdón y abandonas esa vida que estás llevando, hay completa reconciliación. Completa reconciliación. Jesús ganó la aprobación, la sonrisa, la aceptación y el amor del Padre hacia nosotros. Él ya lo ganó. Si hoy te arrepientes, hay completo perdón de pecados y una nueva vida en Cristo. Hoy, por eso me encanta el autor de Hebreos que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchas hoy su voz, deja de ponerte barreras, deja de... No, ve al Padre, corre. La sangre abrió el velo, la sangre de Cristo. Se refiere al sacrificio, ¿no? A la muerte en la cruz. Ya no tienes que identificarte por lo que eras o lo que hiciste en otro tiempo. Ahora tu identidad está en Jesús. En Jesús tienes completa reconciliación y eres miembro de la familia de Dios. Perdón, restauración, adopción. Tú eres la historia del Hijo pródigo. Así que lo vuelvo a repetir. Si alguno en su corazón sigue teniendo barreras, eres un inmundo pecador. Si pasas de aquí, el Padre te va a rechazar. Hoy el Espíritu Santo dijo, no, ya no hay barreras. Arrepiéntete y vuelve. Hay perdón completo. Uno puede decir, por esto, Señor, por eso, justamente por eso. Y por esto otro, también por esto. Pero Señor, esto. Soy débil, Señor, y justamente vení. Con más razón, vení. Otra barrera es el tremendo orgullo que dice, sí, te creo, pero es otra barrera que te aleja.
Ya no tienes que identificarte por lo que eras o hiciste. Ahora tu identidad está en Cristo. Tienes completa reconciliación.